One, two, three, and... Bueno, pues iniciamos, ya está grabando. Te presento un poquitito que yo tengo aquí datos sobre ti. De hecho, antes de entrar en secundaria fuiste maestro de primaria. Sí, Por sí. aquí también en la licenciatura, me parece súper relevante, por si lo quieres comentar, profesorado que te dio clase, como Domingo Blázquez, Carles González, el profesorado que te dio clase, que me parece súper interesante. Y también tienes máster en educación ITIC, en e-learning. En primaria estuviste 2 años, 2 añitos. Sí. En secundaria llevas ya más de 15, que se dice pronto. Sí. Bastantes trienios y sexenios allá y ya. También estuviste durante mucho tiempo, y eso me parece relevante, en centros de formación de profesorado, en el CEFIRE y sobre todo en el artístico expresivo. Entonces hay muchas formaciones que se hicieron en el CEFIRE que me parece súper relevante recordarlas, aunque sea con una pincelada. Incluso los repositorios, si tienes los enlaces sí que puedes acceder porque no los han eliminado, pero de primeras entrar a la página es imposible porque ya ha cambiado totalmente la estructura y ya no están esos repositorios donde hay cantidad de información, pero que no te la acabas. Sí. Y es una pena, pero bueno, puedo rebuscar y mirar algunos de esos repositorios. Sobre todo estuve mirando a raíz de los enlaces que ponía en Twitter, desde ahí está el enlace y ahí picas y sí que te lleva hasta que no eso lo bloqueen o Sí, yo yo te qué digo, hay sé. información de Ahí los está. cursos que es oro puro y que si no tienes el enlace directo, no puedes puedes acceder a entrar. ello. Sí, es Más que... cosas. Contacté contigo porque una de las grandes dudas desde que empezamos a preparar las oposiciones en septiembre y que se arrastra hasta el final es la bibliografía. Y yo siempre les voy diciendo, esperen a que salga la convocatoria, porque en la convocatoria siempre sale la normativa de referencia. Pero siguen teniendo la incertidumbre de la bibliografía. Y yo, para mí, el referente de bibliografía actualizada en educación física a nivel nacional eres tú. Bueno. Yo te digo que sí. Me voy. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que en tu canal de YouTube, que es interesante desde ya, como tienes aquí la portada de la presentación puesta, que copien este nick, porque si no, es complejo encontrarte en YouTube. Porque el nick de YouTube no se corresponde con tu nombre completo. Entonces, es interesante que anoten el nombre que aparece en la presentación, el Alfes Pro, que ese sí coincide con el nombre del canal de YouTube, para que puedan acceder a todas las revisiones bibliográficas que sueles ir haciendo, y además desde diferentes puntos de vista, no solo desde la bibliografía con carácter más científico, sino desde el punto de vista del cómic o desde otros puntos de vista. Y también es interesante el hecho de que cuando analizas una bibliografía, como eres totalmente aséptico, eres capaz de ver sus puntos fuertes, sus puntos de estrella y los puntos tornillo, aquellas vueltas de tuerca que se le podría hacer a cada una de esas referencias bibliográficas. Y ya te dejo con la presentación y te dejo compartiendo todo lo que nos has preparado para esta tarde. Pues, bueno, gracias por invitarme, Lucía. Como siempre, que es un placer hablar contigo. Ya hace unos años ya que nos conocemos y nada, cuando me dijo Lucía que si quería colaborar para hablar un poco de la bibliografía y quitándome un poco peso de todo lo que ha dicho ella de mí, yo por supuesto o simplemente vengo a contar o a informar de lo que para mí, por supuesto, es algunas obras que podían ser referentes y al final os pueden ayudar en la oposición y no en la oposición, para toda la vida, como pone ahí, porque lo de la oposición es un pasito más, incluso los que ya estáis que os van llamando para trabajar, no sé cómo está la bolsa allí en Canarias, pero pues es un pasito más, pero luego el tema de la bibliografía es más importante de lo que pueda parecer, porque es algo que es, como yo digo, para toda la vida. Por eso veréis que me planteé que digo, 1, 2, 3 libros, 7, 27, pues veréis que he hecho unas agrupaciones y a partir de ahí no quiere decir ni que esos sean los mejores, ni que esos sean los que os van a ayudar a preparar bien las oposiciones, ni que con esos vas a tener solucionadas la vida, ni mucho menos. Esos son los que para mí
son importantes. Y luego lo que decía Lucía, ojalá los que tenemos la mente inquieta, que digo yo, ojalá tuviera 3 vidas, porque es imposible el trabajo que lleva leer un libro a conciencia, a pillar, que estaba comentando antes con ella, antes de que entréis alguno, no es lo mismo que leer un libro un poco ni por placer, ni siquiera a subrayar o a estudiar. Porque el cerebro, y esto probarlo, lo contábamos también en una anécdota hace nada con Lucía hablando, te engaña y tú ves una bibliografía dentro de un libro y la ves correcta y luego está mal referenciada. Imaginaros que eso lo plasmas en las oposiciones y tienes que ir a por el 10, que te diría yo. Entonces, no puedes tener errores de normativa APA o errores de faltas de ortografía, te diría, que tienes normalmente y lo lees y lo revisas y no lo ves y se lo enseñas a otro y te lo enseña y dices, ostras, ¿y cómo no he visto este fallo, no? Entonces, es complicado, lleva su tiempo y luego ya si ya le pones la edición y todas las tonterías hablando, claro, que le meto yo, pues es mucho tiempo. Yo como no vivo de esto y como veréis, los libros que recomiendo siempre lo digo, pero a mí ni me paga nadie, ni me regala nadie, ni nada. Yo lo hago por gusto y porque creo que puede servir a alguien. Entonces, pues a partir de ahí, simplemente eso, que no es la panacea. Si os puede servir, perfecto, espero que sí, que para eso pues he ocupado parte del tiempo en ofreceros esta pequeña presentación. Y bueno, empiezo. Y, uy, pues aquí teníamos los libros, pero parece ser que se los han llevado. A ver qué pone. Parece que alguien tenía prisa, se ha dejado algunos libros y un reloj. ¿Entramos? ¿Entramos? ¿Sí? A ver qué pasa. Entramos un poquito más y ya lo tenemos. Pues como iba diciendo, al final sí que hemos encontrado los libros, menos mal, por un momento digo, se los ha llevado alguien los libros. Tenéis ahí un listado de libros, que en este caso son 7, pero podían ser otros. Y vamos a empezar con este de aquí. A ver, aquí, ahora he vuelto ahí. Como veis, es un libro del 2014 y 10, es decir, 10 años. ¿Por qué pongo este? Pues en este caso este lo pongo porque este sí que fue el que a mí, no voy a decir que gracias al libro aprobé las oposiciones, pero este fue el que a mí me sirvió de referencia y os lo enseño. Veis que está bloques de contenido con todos los bloques, ¿vale? Y las páginas donde nutrición, página 27, 98, 99, está hecho como una autopsia del libro y cada uno de los temas por cursos, además, primero, segundo, tercero, cuarto de eso, y es un libro que a mí me ayudó bastante. Entonces, además, pues con los autores como Carles González, Meritxell Monguillot y Carles Zurita, pues para mí es un win-win. Este, por ejemplo, y el que sacaron después, que es el siguiente que tenéis a continuación, y ya veis que entro directamente al trapo, que es este, la educación física saludable, pues también con los mismos autores, además incluye a Luis Almiray, son autores que conozco personalmente, o sea que además de buenos profesores, son buenas personas, que es importante, y Carles González fue profesor mío en el INEF de Barcelona. Y este, pues, es un libro ya del 2020, más actualizado, todavía no estamos en el LOMLOE, pero como yo digo siempre, incluso los libros del LOMLOE, todo hay que adaptar y hacerlo tuyo. No puedes intentar vender una moto que no es tuya, porque se nota. Entonces, en este caso también, como veis, está todo rayado, pero aquí ya tenía ya las oposiciones. Este aquí está rayado por interés personal. Como veis, los libros, y cuando no sea así, os lo digo específicamente. Pues este no lo he trabajado tanto. Este sí, para no engañar y decir claramente los que yo he trabajado y pienso que os pueden servir. Luego, este que viene a continuación, el de Domingo Blázquez, Cómo evaluar bien educación física, hemos hablado hace un rato también con Lucía. Es un libro que te va a dar mucha teoría base para, ya lo dice el nombre, para hablar sobre la evaluación. La última edición revisada, y ojo, también justamente lo estamos hablando hace un momento, no es lo mismo una reimpresión que una edición revisada. Si la edición está revisada, en teoría, siempre en teoría, debería estar actualizada o haber cambios en ella. Esta edición está, además, pone una pegatina que pone adaptada a la LOMLOE. Este no lo tengo aquí en estos momentos. Entonces, pues te va a dar bases de todo el tema de la evaluación y la adaptación a la LOMLOE. También pensar, yo, por ejemplo, estoy en la Comunidad Valenciana, no sé si lo ha dicho Lucía, pero fui uno de los que participó en la adaptación del decreto de la LOMLOE de Madrid al decreto curricular, junto con
el equipo del Centro de Formación del Profesorado, pues Alejandro Badenes, Carlos Ferreres y más gente. Y entonces, pues a nivel curricular, luego en el decreto cambian algunas cosas. En nuestro caso, pues cambia bastante, pero siempre respetando la base. Lo digo porque siempre debemos de tener en cuenta eso y adaptarlo a nuestra concreción curricular concreta. No sé si existe algún libro en concreto del decreto curricular de Canarias, ni sé el proceso que se siguió, porque en cada comunidad se siguió un proceso diferente. Hubieron comunidades, si no me equivoco, como Mallorca, que simplemente hicieron una traducción, y hubieron comunidades como la nuestra que se eligió a los especialistas, que, bueno, especialistas o no, yo mismo, yo no sé si soy especialista, pero se me eligió, que fue una responsabilidad. Y nada, lo hicimos lo mejor que pudimos. En otras, pues sí, se hicieron algunos cambios. En otras se contrató gente, depende. Canarias, no sé el proceso cuál fue, ni si es un copia-pega de lo de Madrid o cómo fue el tema. Luego tenemos, os he reseñado el de Domingo Blázquez también, de las competencias del profesor de educación física. Este no lo tengo aquí en estos momentos, pero al final, y hago un poco de spoiler, las escenas postcrédito. Yo soy muy de Marvel y me gustan mucho las escenas postcrédito. Es del profesor de educación física. ¿Por qué te puede interesar un libro editado en el 2012 y reeditado en el 2019? ¿Y por qué me interesa a mí? Hacía ya 9 meses que no analizaba ningún libro con sus puntos estrella y sus puntos tornillo. De hecho, el último que analicé, te dejo por aquí una tarjetita, fue el de Domingo Blázquez, lo que funciona en tus clases de educación física. Bueno, quédate, luego si quieres le echas un vistazo y comenzamos. Y entonces ahí os dejaré un QR porque sí que lo tenéis analizado en el canal de YouTube. Entonces, pues podéis mirar ahí exactamente y veis cómo lo analizo y le saco las tripas al libro y entenderéis por qué. Ya os hago otro pequeño spoiler, sobre todo por el nivel y el trabajo de cada uno de los autores que forman el libro. Este seguramente no lo tendríais en el punto de mira, porque si no lo buscas especialmente, aunque sea de la editorial Inde, no es un libro que se hable de él. Y es este, que es Pretextos críticos, educación física como herramienta de transformación social. Es del seminario Socarrel, es un seminario de la Universidad de Valencia, liderado por Dani Martos y multitud de gente con perfiles que me flipan, como Wenceslau, que tiene un perfil que No es un recetario, no es un libro al uso. Te puede gustar mucho o provocar un extrañamiento, pero en plan, ¿pero esto qué es? Pero eso sí, te puede servir para condimentar las unidades de tus programaciones, para darles un toque a tus oposiciones de educación física y también, cómo no, para aquellos profesionales de la educación. Licenciado de Educación Física, y tiene otras publicaciones que bueno, tengo por ahí algunas. Y en este caso es muy interesante y puede ser un punto que la oposición te desmarque porque relaciona la educación física como herramienta de cambio social. Es decir, encontraréis, está basado además, muchos de los libros son artículos hechos a capítulos de libros que luego te muestran todas las referencias bibliográficas de donde se ha sacado la información. Esto ya nos, y me adelanto un poco en la charla, ya nos va a dar una información, un cierto criterio a la hora de escoger un libro, otro, una bibliografía. ¿Por qué? Porque en principio la gente que ha hecho ese capítulo se ha basado en ciertos artículos científicos. En principio, sí, yo siempre lo pongo todo en tela de juicio porque luego te lleva sorpresas. Pues aquí encontramos capítulos pues, que hablan de inmigración, capítulos que hablan de cómo tratar el colectivo LGTBI en educación física, por ejemplo, los baños y los vestuarios, y yo, una narrativa transqueer para hacer pedagogía crítica. Pues es un tema que tenemos en las aulas. ¿Cómo, qué hacer cuando en tu aula tienes una persona trans, por ejemplo? En qué vestuario va, qué trato, cómo esto hasta que no nos lo encontramos muchos, es como todo, vas probando cosas y en el caso del seminario Socarrel tienen artículos, lo interesante del libro incluso es ir a la bibliografía e ir al artículo original porque le sacas mucha amiga. Pretextos críticos, seminario Socarrel. Luego está uno de una tal Lucía Quintero, que es este, que se llama Expandez, y es un poco raro,
que porque es así con colorines y esto. Eh, pero lo he puesto aquí no por hacer la pelota, que no lo necesito, ya lo sabe ella, sino porque Lucía la conocimos hace ya bastantes años y para mí sigue siendo una referente a nivel de las TIC. De hecho, no sé si lo había contado, pero bueno, pero que no pasa, me lo cuento. A la hora de ese trabajo del decreto curricular, yo la llamé un día, no sé si se acuerda ella, y le pregunté un par de cosas sobre cómo enfocar la competencia que teníamos obligación en el decreto, que fuera una competencia específica y que algunos veían de manera transversal, no tan específica TIC, y hablamos un rato, además me acuerdo el momento, pues salí del CECIRE y hablé por teléfono. Voy a pasar muy por encima con todo, porque naturalmente si no tenemos que estar aquí 2 días y creo que no es necesario. Bueno, este supongo que lo conocéis y ahora tiene otro nuevo. Seguimos, a ver, el siguiente que tengo apuntado, vale, es este. Este fue una sorpresa porque aparentemente es un libro de neuroeducación, pero cuando miras y conoces a Sisto González, es profesor de educación física. Y cuando entras dentro, hay la mayoría de artículos que están referenciados a nivel, que están cogidos como artículos científicos y transformados en el libro, están relacionados con el mundo de la educación física. Pues la verdad, me lo recomendó mi pareja, que es psicóloga, y porque tenía una parte aplicada a las matemáticas, al final solo el último capítulo, y fue una sorpresa. Pues bien, he escogido solo esos. Tendría, sí, no sé, si me doy la vuelta, y aquí tengo montones de libros, que iré sacando cositas, pero es mi selección, y ya está. No digo que ni sea ni mejor ni peor, es esta. El siguiente listado, para desmarcarnos un poco del resto del mundo que se presenta, no son específicamente de educación física, son libros de educación o relacionados con la pedagogía, con el mundo de la educación. Pero son libros que nos van a dar un envoltorio y una fuerte base para justificar y para apoyar todos los planteamientos que tengamos, tanto a nivel metodológico como a nivel del día a día de las clases. Y hablando del primero, fue también una sorpresa conocer a Miguel Ángel Tirado, el autor de Escuelas que Enseñan, de la editorial Círculo Rojo. Tenéis aquí, es este. ¿Qué hacemos cuando vivimos solamente con ideas y opiniones que coinciden con las nuestras? Además, nuestro cerebro tiende a creer aquello que confirman sus prejuicios, es el llamado sesgo de confirmación. Si a todo esto sumamos que vivimos envueltos en ese llamado filtro burbuja, que viene a decir que no importa el mensaje, lo verdaderamente importante es que te lo creas, porque así lo vas a difundir continuamente y el mensaje se va a repetir y cada vez más gente se lo va a creer. Porque el conocimiento sí importa, como dice Miguel Ángel Tirado, os presento Escuela. En este caso es un libro y es muy importante a partir de ya salir de esa burbuja o logaritmo que se llama ahora, que te hace siempre ver lo mismo. Tú entras en tu cuenta de lo que sea y como sabe lo que te gusta, siempre te recomienda cosas parecidas, porque sabe que eso te va a enganchar más. Pues bien, este libro te ayuda un poco a repensar y al principio, como digo también cuando lo analizo, te empieza a pegar pum, pum, pum contra la gamificación, contra no sé qué, contra no sé cuántos, y te hace un poco, ¿aquí qué está pasando? Y me parece muy interesante también el no quedarnos en lo que ya creemos, sino en que en algún momento te haga pensar y te haga clic y cambiar y pensar que a lo mejor replantearte cosas que tú pensabas y que quizás las cosas no son de esa manera. Y esto también hablaremos dentro de un rato. Por último, este es el de los últimos que le pedí a los Reyes Magos y me trajeron. El de integrar la evaluación de manera formativa. Este no me lo he leído todavía, ¿vale? Pero me lo cogí porque está dentro de la colección de educación basada en evidencias de Héctor Ruiz. De Héctor Ruiz me he leído los dos más conocidos que tienes y te sirve, pues por supuesto, para desmitificar algunas creencias porque siempre se hace así y todos pensamos que se hace aquí, sí, pensamos que están bien y sin embargo pues no son así como lo demuestran las evidencias científicas. O sea, huir del cuñadismo y ir un poco a la realidad científica, que por desgracia ahora como está el mundo pues parece que
que está más tirando hacia el cuñadismo y no hacia la realidad científica. Así tenemos el siguiente, el de Cómo aprendemos, también de Héctor Ruiz, y el de Edumitos. Son libros de educación. Y el hecho, como decía Lucía, de estar en el Cecil artístico expresivo es muy interesante porque te hace pensar a nivel transversal, unir materias, y aprendí mucho de mis compañeras, en este caso Lledó y Pepa, y porque empezamos a absorber referentes como son María Caso y Clara Mejías, y este libro te da, y lo he utilizado, ojo ya, el año pasado en la optativa presentamos, que este año también la he presentado y seguramente salga para el curso que viene, una optativa de educación física en el que le doy una vuelta diferente en el sentido de hacer propuestas artísticas. Artísticas puede ser algo que se ha hecho muchas veces, a lo mejor habéis visto en algún TikTok o en Instagram, como el viernes, si yo tengo la clase antes, 2 horas antes, pues preparamos con cinta adhesiva en el suelo del pasillo por donde salen los de primero de la ESO, un samborí, no sé cómo se llama en Canarias, es esto que se salta 1, 2, saltas la pata coja, ¿se llama samborí también? ¿Cómo se llama? ¿Rayuela? Bueno, ¿cómo se El llama? tejo. El tejo. Sí, que se Tejo, tiran. según la isla. ¿Tejo o qué? O teje, según la isla. Vale. Pues ese juego que es universal, lo único que en cada sitio se llama de manera diferente, lo planteabas ahí como manera de implicar activamente al centro y está basado en determinadas pues, propuestas artísticas que existen, y luego podéis ver 1000 por internet y funciona. Bueno, como siempre, hay gente que no, que pasa y tal, pero sobre todo si lo haces con los de primero de la ESO, funciona. Ese como otras propuestas, como uno que hay aquí que se llama La página de atrás, que es una propuesta con en las libretas, siempre es todos cuando íbamos a estudiar, algunos en la página de atrás siempre escribían garabatos y apuntes y cosas y dibujitos. Pues basado en esa propuesta, en el patio, ¿vale? Con tizas de las gordas, esas del Tiger o donde sea, pues hacíamos una propuesta de evocación, o sea, de recordar una actividad que se había hecho el día anterior, de que en la parte final de la sesión pintaban todo el patio ya podía ser una frase o podía ser un dibujo con aquello que habíamos hecho, en este caso era una salida de senderismo. Y todo el patio quedaba como un gran lienzo, ¿no? Que servía para recordar y reforzar esos conocimientos que habíamos tenido en la clase anterior. Propuestas como estas y otras, es un libro que no es un libro al uso, que es diferente, ¿vale? Pues las encontráis en un clásico como es Art Thinking de María Caso. Este es el último que me han regalado ahora en la Feria del Libre. Este está en catalán, pero está también en castellano, lo he comprado en catalán porque David Bueno escribe en catalán. Lo conocimos también personalmente cuando estábamos en el Centro de Formación del Profesorado y vino a hacer un par de charlas. Tuve la oportunidad de preguntarle sobre el talento, por ejemplo. Y además le han dado el premio Josep Pla del 2025. Esto es lo más actual. Es un libro que habla sobre... no me lo he leído todavía, me lo regalaron la semana pasada fue el día del libro y me lo regalaron. Pero la verdad, no tenía nada de David Bueno y creo que es un referente y que me pueda aportar en ese global de lo que luego yo cojo de aquí y de allá y con todo trabajo. En vuestro caso, creo una programación o una propuesta que difiera de lo típico y en mi caso, pues como ya no tengo esa presión, pues simplemente voy cogiendo y cuando tengo tiempo me siento e intento crear cosas. Luego, este sí que lo siento mucho, pero solo está en catalán. Entonces, simplemente os lo enseño porque, bueno, tú, María, sí que lo puedes, sí que lo entenderás, claro. Pero al final, en la escena postcrédito, os pongo un QR con una propuesta de mis compañeros Roberto y Alejandro que tratan, en castellano está, parte de lo que, una pequeña parte de lo que se trata aquí. Este libro es mucho más complejo porque es entender también las artes comunitarias desde la educación social. José María Aragay y su equipo, él cuando entra a un centro o a donde sea, intenta romper las estructuras de los centros en el sentido de horarios, intentar que la actividad sea entre clase y clase. Ya cuando empieza su clase, y esto lo he utilizado yo a principio de cada clase, porque te da mucha información del alumnado, la clase empieza diferente y me explico brevemente, pone una serie de balones, tantos como alumnos,
y él se sienta a un lado, la gente entra y estoy haciendo un poco spoiler de lo que será la sesión, si alguna vez la hacéis con ellos, pero simplemente él mira y podemos estar así 10 minutos. Esto, si lo haces en clase, te da mucha información de muchas cosas el primer día. El que ya va a coger el balón, el que mira, el que no sabe qué hacer, el que pregunta al otro, el que te pregunta a ti. Y todo esto ya la propia actividad te da mucha información, además de luego tener que votar todos a la vez, mirar, saber atender, que es algo que cada vez lo tenemos un poco más difícil, pues nos lo encontramos en este libro de Aragay. Seguimos. Y el siguiente listado, no sé si os va a sorprender, pero dirás, ¿esto hasta qué punto tiene que ver? En este caso, ya ha aparecido el gato andaba por ahí, ya ha aparecido ya. En este caso, mirar, a ver, lo tengo por ahí. Esto lo voy a poner por aquí. Yo os he traído manga porque es lo que a mí me gusta, pero estaría genial que vosotros tirarais de lo que a vosotros os gusta. Y os he traído manga como podrían ser otro tipo de cómics. Y relacionarlo con el centro. Entre nosotros, ahora que no se escucha nadie, sea verdad o sea mentira. En este caso, lo que yo voy a contar es verdad, pero porque ya lo he hecho. El año pasado, en el instituto en el que estaba, en Baidalba, se inició el plan para el desarrollo de la lectura. Entonces, ¿qué se hizo? Pues desde el Departamento de Educación Física propuse una caja en la que, porque se hacía en cada franja horaria al mes, iba bajando la franja horaria y habían 10 minutos en las que los alumnos podían leer lo que quisieran. Pues yo traía mis cómics relacionados de alguna manera con la actividad física o que tenían algún punto de estos temas de justicia social. En este caso os he puesto un manga de judo, que es Yaguara, cinturón negro, se llamaban la serie que hacía de animación, que es una chica judoka, ¿vale? Pues Yaguara. Todos los mangas que he traído están disponibles, porque hay algunos de otros deportes que están descatalogados, como Kuroko no Basket o otros, pero pues esto, si puedes decir en la posición, pues y en el plan, si te toca un tema de deporte, en el plan para el desarrollo de la lectura, proponemos estos mangas relacionados con el deporte, que son estos deportes individuales, pero el otro, lo otro. Entonces ya estás haciendo algo diferente. Si da la casualidad, que esa es otra, que en el tribunal haya alguno que encima le guste, que esa es otra cosa que debéis hacer, mirar quién es el tribunal y mirar qué es lo que, de qué picojea cada uno, ¿vale? Pues en principio, por lo menos estaba medio dormido después de, porque ponemos la situación del tribunal, que viene uno, viene otro, pues está medio dormido, ya va a abrir un ojillo y va a mirar a ver qué es lo que estás explicando. Tenemos el de Haikyuu, que es un clasicazo que es de voleibol en este caso. Les encanta a los adolescentes, Haikyuu, al que le gusta el manga, por supuesto. De fútbol he cogido Blue Lock, que es este. Ya tenemos judo, volei, fútbol. Y luego de básquet, voy a dejar esto por ahí. Tenemos Slam Dunk, esta es la edición japonesa, que yo no sé japonés, pero me la compré, pues soy bastante friki, como se puede ver. Y esta es la edición en Kanseban, que es en grande y es de básquet. De básquet, pues hay varios. Este es el Slam Dunk de Takehiko Inoue, que es un referente en el manga. Y pues bueno, os he dado una muestra, en este caso deportiva, de un tipo de bibliografía que a lo mejor no habíais pensado que podía salir aquí, pero quizás ahí está la gracia en este caso, y como he dicho al principio, para mí es importante descubrir o pensar vosotros desde vuestro punto de vista. Si no te mola y no el manga a mí y tal, pues no vas a vender ninguna moto, pero seguramente tendréis otra referencia o otro tipo de bibliografía en el que puedas hacer una referencia que no puedan aportar el resto. Seguimos. Vale, y esto es importante. Como veis, hemos entrado, había robado los libros a alguien con un reloj. Estamos un poco en el mundo de Alicia y me encanta esta frase que la escuché por primera vez en una de las trovadas de intercambio de experiencias, ahora veréis de quién, que dice que tenemos que correr mucho para estar en el mismo sitio, pero si queremos innovar de verdad debemos correr el doble. Y pensando en lo que os acabo de enseñar, en realidad os he engañado un poco, porque todos esos libros y todo lo que os he enseñado, desde el momento ya de su publicación, ya empiezan a estar obsoletos. Entonces, si queremos innovar de verdad,
tenemos que estar siempre al día y mirando, y no quedarnos en la bibliografía de las oposiciones o he aprobado las oposiciones o en mi día a día y ya está, sino que mi recomendación sería que todos los años hacer una pinceladita. Naturalmente es imposible abarcar todo, y ojo que alguno pensará, este no tiene vida, está todo el día leyendo, que va. Yo tengo mucha vida. Lo que pasa que, no sé, por la noche leo, tal, después de comer y bueno, es un hobby. Entonces, cuando el placer y el trabajo se unen, pues encuentras horas donde no las hay. Pero es importante esto. ¿Quién decía esto? Domingo Blázquez. Domingo Blázquez, que fue profesor mío en el INEF de Barcelona, un referente. Esta foto dentro del libro de Alicia que estamos haciendo entre todos es de las trovadas de intercambio de experiencias, de las segundas, no de las primeras, que fueron en este caso en Castellón, y el título se llamaba Atrévete a entrar o algo así en la educación física del siglo XXI. Y él soltó esa frase y me la quedé. Luego lo de la hipótesis de la reina roja, pues si buscáis tiene mucho más a nivel de desarrollo, a nivel de la ciencia, ¿vale? Pero es una frase que te hace pensar, y mirando la figura de Domingo Blázquez, que si yo empecé la carrera de educación física en Barcelona en el año 99 y estamos en el 2025 y este señor sigue trabajando y sacando libros y está ahí al pie del cañón, como pude verlo en su momento y hace poco que sé que está al pie del cañón, pues es un poco un ejemplo de esto que estoy hablando yo, del lifelong learning, de que esa bibliografía tiene que estar al día, sí o sí, porque es un poco el que va a hacer ese filtraje, como ahora os hablaré un poco de esos filtros. Porque el objetivo un poco de la charla, aparte de daros la bibliografía, que el que solo quería la bibliografía, pues en realidad casi ya se podría ir, ¿no? Pero yo os invito a que no os vayáis, porque a mí lo que me gusta es un poco enseñaros a pescar, enseñaros a que esta, como he dicho, es mi opinión, pero sois vosotros los que me tenéis que decir a mí, no, esto no es así, y el proceso ha empezado ya y ha empezado ya hace tiempo. Tenéis ahí las diferentes trovadas. Las trovadas, por si no lo sabéis, son unos encuentros, como unos congresos de educación física que se desaparecieron, y en el 2018, si no me equivoco, Lucía, creo que sí, que se hicieron, las retomamos. Entonces, el primer año, que fue en el 2017, no se hicieron porque fue un trabajo de mirar, de buscar, de ver qué se estaba haciendo, y le dimos una vuelta a esos encuentros en los cuales se reunían profesores de educación física y contaban lo que hacían y hacían talleres. Le dimos una vuelta, hicimos ese contacto un poco con la universidad también y decidimos traer siempre 2 ponentes marcos. Aquel año, el primer año, después de no sé cuántos años, precisamente fue Lucía una de las ponentes marcos. Ahí en esa foto no se verá bien, pero la foto de abajo sale un tío saltando, que soy yo, ahora ya no lo puedo hacer eso, y abajo a la derecha, esa de rojo es Lucía, ahí en el auditorio ese que era muy chulo, pero por poco salimos nadando también, no sé si te acordarás, o fue el otro día, que el día siguiente al que tú estabas, que empezó a llover y empezó a entrar agua. Ya sabéis lo que pasa por aquí, por estas tierras, con la lluvia a veces, y entonces, pues esas fueron las primeras. Luego, al año siguiente, tuvimos las de Castellón, que ya habéis visto a Domingo Blázquez, y además ese año trajimos también a Carles González. Aquí es donde Carlos precisamente dice aquello de la educación física es física, pero sobre todo es educación. Y esto enganchan con toda la bibliografía, no específicamente de educación física, que os he lanzado, o con esa específica de educación física, como la de pretextos críticos, ¿vale? En la cual se entiende que nosotros, lo primero que somos educadores. Lo que pasa es que utilizamos el cuerpo en movimiento para educar. Y esto pienso que tiene que estar claro y plasmado. Porque si no, el problema, si solo somos, la salud, no, es que la salud, sí, pero la salud en un contexto educativo. Porque si no, entonces nos sustituirán por enfermeros. O si solo es el deporte, pues entonces nos sustituirán por monitores, ¿no? Si se trata de ir allí a hacer fútbol y ya está, ¿no? Hay que darle un punto más. Y esto es lo que explicaba Carles González para un poco
prestigiar la figura del profesor de educación física, del licenciado de ciencias de la actividad física y el deporte. Y la foto de al lado es finalmente la que se hizo justamente acababa la pandemia, como veis todavía tienen mascarilla, que fue en la Universidad Miguel Hernández en el año 2022, creo que es. Y en este caso es José Antonio Moreno haciendo su charla. El escenario es espectacular porque hay una sala ahí grandísima, no se ve en la foto, y estamos todos así repartidos con las mascarillas. Pero bueno, se pudo hacer y la verdad que encantados de llevar la formación, que supongo que es una crítica a vosotros que estáis en Canarias a veces, que se hace, sobre todo allí, que al ser islas, que a veces se centra mucho la formación o los cursos tal en determinada zona, ya no digo en una ciudad, sino en determinada isla en concreto, y los de la isla de al lado dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Que aquí todos pagamos los mismos impuestos, ¿no? Dirán. Y en este caso era la primera vez que se hacía una trovada de intercambio de experiencias en la provincia de Alicante. Se habían hecho hasta 15, 16 entre Castellón y Valencia. Pues a nadie se le había ocurrido que la Comunidad Valenciana era Castellón, Valencia y Alicante. Parece algo insólito, pero nadie lo había pensado. Y se hizo por primera vez allí en la Miguel Hernández, que desde aquí, si alguien luego ve el vídeo, agradecerlo porque fue una experiencia espectacular también. Y agradecer a todo el rectorado y todos los colaboradores que hubieron allí para que se pudiera hacer. Además con las complicaciones del post-COVID, que recordaréis. Y todo esto viene a cuenta, el lifelong learning, ese aprendizaje continuo, de intentar enseñaros, aparte de la bibliografía, cómo vosotros, yo pienso, y siempre desde mi humilde opinión, que no me erijo de gurú de nada, simplemente doy mi opinión, de cómo podemos hacer para filtrar un poco esa información y, en este caso, para vosotros, utilizarla a la hora de la programación o de defender la oposición para dar ese clic y ese punto diferente y despertar al tribunal. Tenemos que filtrar contenidos, que mirar qué es lo que tenemos delante, ya lo he dicho, y un poco hacer estos pasos, es decir, cómo lo hacemos, qué canales de aprendizaje hay actualmente y mirarlos con actitud crítica y trabajar mucho, eso está específicamente en el decreto, en el apartado TIC, por lo menos en el de la Comunidad Valenciana, la parte de curación de contenidos. Hay un momento en el cuento de Alicia que estamos siguiendo que dice que se encuentra con la oruga y le dice, ¿quién eres tú? Y dice, no lo sé, señor, he cambiado tantas veces que ya no lo sé. Pero es que eso es bueno. Esto que se dice ahora, no, es que usted ha cambiado de opinión, tal. Hombre, claro, porque la persona que sigue haciendo lo mismo durante el resto de su vida, pues quizás no ha aprendido nada. Aunque esté bien lo que estaba haciendo, pero el mundo cambia a tu alrededor y incluso bibliografía que en su momento era buena y era la mejor, a lo mejor ahora ya no es así, porque la bibliografía, los libros, el conocimiento evoluciona, se transforma y se tiene que adaptar a lo que tiene en su entorno. Esta típica frase, vuelvo al cuñadismo, de no, es que yo hago esto, mi clase así porque siempre me ha funcionado y está muy bien, y esto de ahora, esto moderno, no, bueno, sí, quizás eso está bien, pero ¿y si ponemos esto y lo otro? ¿Y por qué vamos a ponerlo? He cambiado tantas veces, dice Alicia, que ya no lo sé quién soy. Pero pensémoslo, por lo menos yo lo pienso así, desde el punto positivo. Y pongo esta diapositiva, que es una obra de arqueología, por eso pongo ahí. Y además la tenemos aquí. Voy a cambiar esto. Como ya lo hemos visto, aquí. Y esto por aquí. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde venimos. Y si sé de dónde vengo y lo que he trabajado, me va a dar también parte de esa base para ser más crítico con lo que va a venir o lo que está ya pasando. Me explico. Este libro, que es un libro referente de la educación física de cuando yo estudiaba ya magisterio, o sea, en el año 96, el famoso libro de color verde de Domingo Blázquez, los que tenemos una edad lo conocemos, de INDE. Esta es una 7ª edición y está en las páginas amarillentas. Que está dedicado por Domingo Blázquez y todo. En el 2019 me lo dedicó Domingo Blázquez, que es cuando vino a la trovada. Pero este libro ahora
pues lo siento mucho, pero no es válido. Este libro tiene al final la famosa batería Eurofit, basada en estudios europeos, donde los profesores de educación física de la época pasaban estas test y los test se siguen pasando, ojo, vamos a ser reales y si hay que hacer críticas, los test se siguen pasando. Lo que pasa que no se van a la nota, o no deberían, también habrá alguno que lo seguirá haciendo, a la nota según la batería Eurofit o según, no lo sé, pero los test se siguen pasando. Pero sí que te serviría o debería de servir para pensar y darle un clic y darle la vuelta y hacer el test de, por ejemplo, de Montreal, la Kursnavet, ¿vale? Pero ¿por qué no hacerla como lo hago yo, de manera cooperativa? ¿Por qué? Pues porque va a juntar esa parte de valores, tal. Sí, primero lo hago una vez para poder hacer los grupos equilibrados, pero la nota viene por otro sentido. Y por eso, si yo no hubiera tenido esa base de esa manera de hacer las cosas, no podía reconstruir y hacerlo de otra manera diferente. No sé si me estoy explicando. Y este otro, por ejemplo, la enseñanza de educación física también es un sí o sí de producto arqueológico de la educación física. Es un libro de Muska Muston. El prólogo es de Santos Berrocal, que es un profesor mío ya fallecido del INEF de Barcelona. Pues este libro te marca las pautas para realizar las sesiones que antes, la manera de cómo se entendían respecto al preimpacto, impacto y posimpacto y cómo podías hacer ahí los cambios para jugar con todos esos elementos y cambiarte las sesiones. Ahora se habla ya más directamente de modelos pedagógicos, que es una estructura más superior, ¿vale? Pero este libro, que está amarillento, pues sí que me ha aportado, y no voy a decir que os lo leáis, pero bueno, te da una base y hacen referencia a muchos libros actuales todavía de esos modelos pedagógicos, hacen referencia a Muska Muston y la reforma de los estilos de aprendizaje. Este es un clásico. Si hay un tema de historia, Mendel, historia del deporte, cultural del deporte, de Richard Mendel, es un clásico, también está amarillo, que no quita que la bibliografía tiene que estar totalmente actualizada, ¿vale? Son cosas diferentes, no sé si lo veis, lo que quiero decir. He puesto este porque es el que yo tenía, pero seguramente este sí que tiene que estar actualizado, que es algún libro que hable sobre sociología del deporte y está actualizado. En este caso, pues está completamente desactualizado porque es el que yo me compré en su momento, pero algún libro de lo que se puede hacer es mirar los autores referentes. Lagardera era un autor muy referente, pero supongo que ahora habrá otro, ¿vale? En sociología de deporte en España, de la editorial, en este caso Alianza, pues si yo cogería el último que encontrara eso. Este es también un clásico, además, en este caso, dos autores de La Terreta, de Vis y Peiró, que no es una persona, sino que son dos, José de Vis y Carmen Peiró. Carmen, por cierto, bueno, y de Vis también, lo conocimos también, son de Valencia, y Carmen es una de las pocas mujeres catedráticas de educación física. Es una persona excepcional, es una persona que vive por su profesión, con un gran corazón y no la conocía. Este libro me lo compré cuando yo estudiaba magisterio. ¿Quién me iba a decir a mí que luego iba a conocer a todas estas personas? Pues este libro, nuevas perspectivas curriculares en educación física. Mirar de lo que estamos hablando. Es de... Mira, aquí está firmado también por Carmen. Este libro es del... La primera edición es del año 92. Pues bien, yo os diría que muchas de las cosas que se hablan aquí siguen en vigor totalmente. La salud y los juegos modificados, dice el título. Es que solo el título, estamos en el 2025, ¿eh? En el 92 no sé qué edad tenía alguno de los que están conectados, pero yo en el 92 era un niño pequeño y me acuerdo que mis padres me llevaron a la Expo 92, a la que estaba Curro, que era un bicho así con colorines. Y esta es una sorpresa porque no veréis muchos, pero cuando se hacen referente a aquellos temas en los que se hablan de actividades aeróbicas, de nuevas actividades en educación física, la actividad física, el fitness y la salud, pues esto es el libro. No es la primera edición, es una segunda edición, pero me lo encontré en un voluntariado en Irlanda y lo cogí.
porque no sé quién tendrá esto actualmente, no sé cuántos hay, ¿vale? Pero es el Aerobic Workout de Jane Fonda, que fue un referente luego con los vídeos, o sea, todo el boom del aeróbic y de todo esto nace de ahí. Sí, si buscáis, el creador del aeróbic, no sé cuánto Smith, es otro. Pero el aeróbic tiene todo eso boom en América y luego viene aquí gracias a los famosos vídeos de Jane Fonda. Aquí estaba Eva Nassarre, que era la que popularizó aquí el aeróbic. Pues este libro, si te lo lees, también se adelanta a su tiempo, pero totalmente. Habla de nutrición, te enseña, habla pues, de salud y luego enseña pasos de aeróbic. O sea, cuando aquí todavía, pues esto, a ver, ¿de qué año es? Esto es del año 80. Pues, a ver, hacía 4 años que aquí había una dictadura, para que nos entendamos. Y vamos a salir de esta arqueología y seguimos con Alicia. Y nos encontramos a Humpty Dumpty, que tiene un nombre muy gracioso, y dice, cuando yo empleo una palabra significa lo que yo quiero que signifique, insistió Humpty Dumpty en tono desdeñoso. Ni más ni menos. La cuestión está en saber, repuso Alicia, y usted puede conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y dice Humpty Dumpty, la cuestión está en saber. ¿Quién manda aquí? Eso es todo. ¿Por qué pongo este trozo? Pues porque muchas veces, la cuestión está en saber o no. Como dice Humpty Dumpty, es quién manda aquí. Y aquí empieza la actitud crítica. A pesar de todo lo que yo os he enseñado y os he dicho y los referentes, tenemos que mirar las cosas siempre con actitud crítica, porque cada vez más, y ahora iremos avanzando, es más, nos metemos en un bosque que incluso autores que pueden vender mucho o grandes canales de YouTube, yo no lo siento, pero soy así, no me voy a meter en el barro y no voy a decir nombres en concreto, pero hablando en privado con otros autores de referencia, pues sí que me han dicho, hostia, Alfonso, es verdad, esto así, esto lo otro. O sea, que hablo con, no sé si llamarlo pruebas o con evidencias, ¿no? Y por lo tanto, a veces quien manda es quien tiene la capacidad de que diga que esto está bien o esto está mal. Esto, al principio, y volviendo un poco a la arqueología, nos pasaba a nosotros que cuando estudiábamos, pues podíamos ir a la biblioteca, cuando ya entraba su niñez veías una biblioteca más grande, pero quizás todo el conocimiento de educación física era ese. No había mucho más. O como mucho si querías meterte en libros en inglés o artículos, pero de libros editados en castellano eran los de Inde, Paidós y 4 más, ¿vale? La hispanoeuropea que está aquí y poco más. Y era lo que había. Ahora tenéis un trabajo mucho más complicado, porque hay que filtrar, hacer esa curación de contenidos y el problema es a veces quién manda y quién elige que se publique una cosa o la otra. Por esto lo de Humpty Dumpty. Esto es un poco lo que os explicaba. Mira esta taza del té, ya estamos en la hora del té, en ese momento loco, ¿no? Con el sombrerero loco que dice para aquí, y pues es un poco lo que nos pasa a nosotros y lo que os pasará a vosotros. ¿Qué elijo esto, lo otro? Esto está bien, pero esto está mal, pero es una locura. Es una locura mirar esa taza de té en la cual, así leyendo, pone redes sociales, gurús educativos, librerías, blogs, repositorios, webs, X es lo que era Twitter antes, es una locura. Es eso, es la fiesta de no cumpleaños del sombrero loco, es una locura. Ahí el tema está en qué criterios seguir y es donde yo voy a intentar dar una pincelada. ¿Cómo lo hacemos? Pues esta frase también es mítica del gato, de Cheshire, se llama el gato, que dice, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Dice, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Es un trozo del libro de Alicia que es para hacerse camisetas, ¿vale? A partir de ya, desde el momento en que decidís que queréis ser profesores de educación física, importa mucho hasta dónde quieres llegar. Y parte del camino que quieras seguir y las decisiones que tomes, ¿vale?
están relacionadas con lo que estamos hablando, con esa actitud crítica y con esa capacidad de elección y esa formación continua. El problema es que no somos médicos y esto lo explicaba cuando analizaba uno de los libros, el de lo que funciona en tus clases de educación física, que tampoco lo tengo aquí, pero está referenciado, ya veréis en las escenas postcrédito. Y el problema es que no somos médicos y algunas cosas quedan en clase, pero nadie entendería que un médico no se formara todos los años sobre lo último. ¿Y por qué nosotros sí? No sé. ¿Por qué? Porque no sé, voy a decir una animalada, porque no vamos a poder hacerle daño a nadie, pero es que a lo mejor sí que podemos hacer daño a alguien. Pensamos, mira, voy para atrás, en el libro de Socarrel, de Semino Socarrel, de pretextos críticos. Si no nos hemos formado en eso, ¿podemos hacer daño a alguien? Por supuesto que sí. Por lo tanto, es un poco una responsabilidad. Independientemente de cómo tú seas y lo que opines. Estamos trabajando con personas, estamos trabajando con menores. Pues qué menos que formarse un poco durante 2 años, por mucho que te saques la oposición. ¿Y cómo puedo tener esa actitud crítica? Pues, como decía también, tenemos que correr mucho, no, tenemos que correr más, porque si no ya hacemos tarde. Y es a la hora de leer y mirar y rebuscar. A partir de ahí te haces tu bolsa de referentes, que ojo, que los tienes que revisar porque algunos cambian y a lo mejor ya no te valen, ¿vale? Las editoriales, hay editoriales que tienen más o menos prestigio, revistas y artículos, las propias horas de formación que tú tengas y las horas de docencia y las que tienen esas personas a las cuales te estás buscando información. Y luego es importante, como habéis visto cuando hablaba del manga o el cómic, en mi caso, relacionar el ocio o aquello que a ti te gusta con ese interés que tú puedes demostrar. Si logras juntarlo, ¿vale? Te va a dar un superpoder que no lo tienen los demás y es muy bonito. Dice Alicia, no puedo volver al ayer porque ya soy una persona diferente. Engancha un poco con todo eso de qué camino seguir y de evolucionar y cambiar en ese día a día, en ese lifelong learning. Siento ir más rápido que con la tontería, vamos un rato. Este es parte de mi libro de cromos. Podría haber puesto muchos más, pero elegí estos. También un poco porque me he movido por toda la geografía española con estas fotos. Encontráis gente de casi todos los sitios. El primero que tenéis, según estáis mirando a la izquierda, así, es Carlos González, ya lo habéis visto la foto de antes. El segundo, a la derecha, en pequeño, es Pepe Arjona, Leónidas, que es un referente a nivel de gamificación, ¿vale? Igual que Isaac, por ejemplo. También lo conocimos personalmente en las trovadas, en Alicante, junto con Vanessa Trillo. Por eso que digo que hay muchos más. He puesto estos, pues igual que he elegido unos libros. Y estos otros, pues también, pero había que elegir, ¿vale? Abajo está Lucía, ahí sonriendo con gente detrás. A la derecha, como veis, estamos en Cataluña, Andalucía, Antequera específicamente. Pepe es el director, un tío súper potente, la cantidad de gente que mueve y cómo relaciona todas las enseñanzas pedagógicas con la gamificación y cómo lo lleva en sí, es espectacular, es espectacular. Y aparte, pues eso, como siempre, una gran persona, que es importante, por lo menos para mí, que las personas que tengo referentes también me llenen de alguna manera emocionalmente. Lucía, no voy a echarle piropos a Lucía porque la tengo ahí delante. Y luego arriba tenemos a Irene López Secanells. En este caso estamos también en Cataluña, pero en otra zona de Cataluña. Y este es, no sé si te referías a este porque ha sacado otro y luego otro más, es el de Irene López Secanells, aprendiendo educación física en torno al arte contemporáneo. Este también lo tengo todo rayado y bueno, Irene la he conocido varias veces y también es un amor y es una persona que me parece espectacular la manera que tiene de relacionar. Para nosotros era un perfil ideal porque relacionaba las prácticas artísticas, en este caso, con la educación física, con el cuerpo en movimiento y es un perfil que no se suele encontrar. Por eso, cada vez que hace algo, a mí me provoca interés, por lo menos, mira, luego a lo mejor no te puede gustar todo, ni te puede, pero bueno,
me provoca interés y por lo tanto está en ese grupo de referentes. David Ortiguela, Universidad de Burgos, que está ahora muy en boga, participará en Cádiz en las jornadas cooperativas de educación física, que son este año en Cádiz, en las cuales estaré. Y volviendo un poco, decía antes Lucía, el trabajo del tema del circo, que siempre por formación pues me he formado y pues el utilizar la figura del payaso en tus clases, esas partes de expresión corporal que a veces quedan en un segundo plano porque todavía, a pesar de del currículum y a pesar de todo, el deporte tiene mucha fuerza. Pues aquí os dejo, lo tenía apuntado entre Irene López y Caney, porque no me cabían más cromos, La Payasete, que es un clásico porque te da muchos ejercicios para trabajar actividades de teatro relacionadas con el mundo del Hola a teatro. todas y todos, soy Artespro y él es Sindo y hoy no os traigo nada de Inde ni de Grao, os traigo algo relacionado con las actividades artístico-expresivas, pero todos estos libros los podéis encontrar reseñados con sus puntos estrella y tornillo en este listado que os dejo por aquí en una tarjetita por si queréis echarle un vistazo después del vídeo. Lo guardamos. Bueno, os traigo estas dos recomendaciones directamente de un curso de clown que hice con el gran Nández para vosotros mismos, para crear performance y, por qué no, para vuestro alumnado, para que valore, cree y disfrute situaciones artístico-expresivas y culturales que le ayuden a expresar sentimientos e ideas desde una forma creativa. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal, dale a la campanita ya que los vídeos los hago muy de vez en cuando y tendrás así un análisis con los puntos estrella y los puntos tornillo de alguien que se lee los libros a conciencia sin quedarse en la anécdota, la moda o los agradecimientos. Y luego ya tú eliges si te gusta o no el libro, si lo recoges o no. Al final del vídeo, como siempre, te muestro el índice y así que... Y abajo de Ortiguela os dejaré en las escenas postcrédito un QR que os lleva a la última publicación que tienen, que es gratuita, la han hecho de manera gratuita. Y os paso el QR, que igual ya lo tenéis, pero bueno, de la última publicación de Ortiguela y Pérez Puello, donde hablan de la evaluación formativa. Y abajo del todo ya vamos a la Comunidad Valenciana y he puesto estas dos referentes a nivel de pedagogía crítica. A la izquierda tenemos a Dani Martos y a la derecha tenemos a Juanjo Bendicho, que es el creador del Colbol. Es un profesor que creó el Colbol. El Colbol es un deporte alternativo, ¿vale? Pues ahora hay muchos más. El Go Back, el Pinfuote en Murcia, bueno, no vamos a hablar de los deportes. De hecho, hay un libro de Inde que es deportes alternativos, ¿vale? Y te da una serie de ideas de cada uno de los deportes, que al final es, volviendo al libro de Davis y Peiró, los juegos modificados es coger determinado deporte, cambiarle, crear un paquete de marketing con un material determinado y ojo, si funciona, compro, como es el caso de Juanjo Bendicho. O sea, el Colbol sí o sí está en todas mis clases. Es que en todas mis clases, quiero decir, en todos mis cursos. Hay ahora se dicen situaciones de aprendizaje, ¿vale? Hablemos correctamente, relacionadas con el Colbol, sí o sí. ¿Por qué? Porque es muy inclusivo, pero es todo esto, hasta que no lo aplicas, que cuenta Juanjo en sus charlas, pero es que es real, ¿vale? No sé si en Canarias conocéis el Colbol, pero es que no tiene una exigencia técnica de manera que incluso aquellos alumnos que pasaban por allí se ven en la obligación de participar, para que nos entendamos. Y por lo tanto, a nivel de beneficio, pues Juanjo Bendicho tendría que estar en este cromo de referentes. Pero bueno, este es uno de los libros de Colbol, pasa este está en Valencia. Y luego, como estamos hablando de deportes y alternativos tal, se me escapa, y ahí seguramente Lucía o vosotros mismos tendríais que aportar y poner aquí un cromo, algún referente en este caso de Canarias, a nivel de juegos alternativos, que lo habrá, y no sé quién es, y a nivel, sobre todo, de lucha canaria. O sea, esto tiene que estar, porque es algo vuestro que tenéis que defender. O sea, sí o sí.
Es como aquí, por eso lo tenía aquí, la pilota valenciana. Pues la pilota valenciana, mal que algunos dicen, no, ¿esto por qué? Si no se practica, no sé, pues precisamente por eso. Pues es un deporte autóctono, en este caso de la Comunidad Valenciana, que, ojo, que, que es muy rico para poder utilizar en cualquier sitio. Mm. Yo lucha canaria, no sé, pero seguramente tenga muchos agarres o situaciones que se parezcan mucho, mucho al judo, que sí que sé. De hecho, mi deporte, el que me mantiene a mí en forma y sigo haciendo, con la edad que tengo, la que sea, es el judo. En diciembre me saqué el segundo dan. Ahí tenéis un gran referente que falleció ya hace unos años, que es Santiago Ojeda, a nivel de judo, buscarlo si no lo conocéis. Y porque Canarias a nivel de judo en los años 70 pues era una potencia en España. Pero bueno, estaría bien eso, incluir en esa bibliografía algo sí o sí, sobre todo si te toca el tema, claro, de juegos tradicionales, juegos autóctonos, juegos populares, naturalmente tienen que estar de Canarias y hablar de la lucha canaria, porque es algo vuestro y si no lo y si no lo cuidáis vosotros, pues no lo va a cuidar nadie. Incluso, y aunque haya pasado ya a editoriales, me viene a la cabeza un vídeo que hizo Lucía silbando de los silbidos de La Gomera, ¿no? Eh, Hostia, ¿esto es educación física? Pues sí, sí es educación física. Tenemos una parte artística, tenemos una parte de movimiento, se puede hacer esa fusión y naturalmente, no sé, se puede hacer una performance en la cual estás representando, comunicando algo con el cuerpo y el cuerpo incluye silbar, aunque estaría relacionado también con otras materias, pues que el conocimiento no son comportamientos Sí, estancos. vamos, Alfonso, te hago ahí el inciso. Sí, 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 claro. Mis clases no serían las mismas si yo no supiese silbar. Porque yo de las primeras cosas que enseño al alumnado es, o sea, con el silbido hablamos, no solo llamamos. Entonces, si yo estoy en un campo de fútbol o estoy en un pabellón, yo le puedo decir al alumnado, vengan todos aquí o recojan el material y vengan o la clase ha Qué guay. terminado. Entonces, yo no necesito silbato porque lo llevo incorporado. Y no solo incorporado, sino que con pautas habladas. O sea, es un recursazo de aula. Pues mira, pues solo lo tenéis ahí porque no, claro, es algo muy, muy propio de allí. Y luego que supongo que se trabajará, pero yo silbar, así, pero más de esto no sé silbar. Esto que haces, esto yo no lo sé hacer a juego. No sé. Supongo que si lo trabajo sí que todo se aprende. Pero no sé. Y me acuerdo de ese vídeo que hiciste, no sé si fue un short, y me llamó la atención y quería incorporarlo un poco en la charla como algo vuestro. Y repito, en el mundo este tan homogéneo, ¿no? De la globalización, tenemos que... ay, ¿pero esto para qué sirve? Bueno, pues sí que sirve. Este vídeo es súper interesante. ¡Qué fuerte! ¿Se entiende o no? Se entiende, sí. ¿Qué lengua se habla en Canarias? ¿Es una lengua única? ¿Es verdad que en La Gomera la gente se comunica silbando? ¿Y se puede decir cualquier frase con silbidos? Hola, buenas tardes. El otro punto de los que estábamos hablando, aparte de los referentes, son las editoriales. Aquí he puesto algunas de las editoriales referentes, valga la redundancia, de educación física. E incluso he puesto un libro. ¿Por qué? Porque en ese libro, que es uno de los que no tengo aquí en estos momentos, pero que sí que, como he dicho anteriormente, encontraréis en alguno de los vídeos, precisamente Domingo Blázquez lo que hace es hablar de aquellos criterios, tanto en revistas como en otros textos, que se utilizan para hacer una especie de ranking, para que nos entendamos, ¿vale? En los cuales aquella revista o artículo tiene más potencia a nivel pedagógico que otras. Lo he dicho así, de aquella manera, poco a posta, ¿vale? Entonces, tenemos un logo de que es Vicens Vives, esta de aquí, a ver, señalar por aquí, esto es Vicens Vives, INDE, que lleva muchos años y sigue publicando cada novedad, cada año, no sé cuántas, la editorial Morata, la editorial Graó, donde es a todos estos libros que Héctor Ruiz está hablando, y luego la editorial Planeta. He puesto Planeta de Libros porque si ponéis en Google Planeta de Libros os lleva a la editorial Planeta, en las cuales están todas estas editoriales. Planeta de Cómics, Espasa, Paidos. Sobre todo busqué Paidos y
desconocía que lo había comprado Planeta. Pues todo este holding de editoriales que ha comprado Planeta y ha hecho suyo, pues las podéis encontrar. Recordar de todas formas lo que decía Dumpi Dumpi. No te hace falta que diga nada más. Simplemente vuelvo al tema de la... Intento medir las palabras. La actitud crítica, y todas las editoriales tienen una línea editorial, por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta y ser críticos incluso con aquello de editoriales de renombre. Ahí lo dejo. Luego, estos son los criterios que vais a encontrar. Por ejemplo, en el libro este de lo que hicimos, de lo que funcionan tus clases de educación física y en otros. He enseñado con la mano, son mis dedos, se ve porque me como las uñas a veces, entonces se ve por ahí. Entonces, veis que estos libros, ya hemos hablado de ellos, el de Edumitos, porque está basado en evidencias científicas, porque te va a romper esas creencias que tú tenías, que pensabas que eran así y resulta que no lo son. El de Neuroeducación, como ejemplo de libro basado en artículos científicos, y el otro porque no es un libro al uso, lo digo al principio de cuando analizo el libro en el vídeo, no es un libro de recetas, no, es un libro que es un poco espesito, aunque sea así pequeñito, porque te dice cómo cuáles son las evidencias sobre las que se debería de trabajar. Ahí en esos he señalado estas, que son muy básicas, ¿no? Indexación y revisión por pares, pues hay listados de revistas, como esto lo tendréis grabados, pues lo podéis mirar. Scopus Web of Science, que te dan unos estándares de calidad. El factor de impacto, o sea, el promedio de citaciones anuales que tienen los autores. La afiliación de los autores, es decir, de qué universidad vienen. No engaño a nadie si digo que tradicionalmente, si un abogado viene de Deusto o una persona de Harvard, de Harvard, debería de ser un buen profesional porque ha tenido una prueba de acceso, porque ha llegado hasta ahí. Y solo por el prestigio de la universidad ya se cuidan de filtrar a las personas que de ahí van a salir. La transparencia metodológica, si cuando tú publicas detallas el diseño de cómo has hecho esa publicación, la muestra, no es lo mismo una muestra, a mí me hace mucha gracia en algunas publicaciones, sin volver a decir nombres, que ponen un enunciado categórico y luego pone un asterisco abajo, ves el artículo, entonces entras a ver el artículo científico y es una muestra de 20 personas que se ha hecho en donde sea y tal. Y sí, lo han publicado, pero hasta qué punto esa muestra es tan categórica para hacer, pues busca otras que están hechas, aunque sean en inglés o yo qué sé. Por lo tanto, es importante para tener criterio y opinión sobre esa actitud crítica, pues saber la muestra, saber qué instrumentos, qué análisis se ha hecho. Estaréis diciendo, pero este tío está loco, esto no se miran todos. No, naturalmente que no. Pues ya voy así directamente a determinar referentes que sé que trabajan de una manera para llegar ahí. Y a otros que a lo mejor no han trabajado alguna vez de esta manera, de vez en cuando volver a mirar por si acaso lo que hoy soy no es lo que era ayer, ¿vale? Revistas, pues todos conocemos, supongo, la revista Punch, ¿vale? Todas están referenciadas en Scopus o en Web of Science con sus estándares de calidad. En inglés, pues la Journal of Teaching in Physical Education, la Physical Education and Sports Pedagogy, la European Physical Education Review, etcétera. Y tenéis una manera de tener algo de criterio a la hora de elegir. Por último, llevamos ya un rato, me ha encantado hacerlo de esta manera. Hay un corto muy chulo que se llama El vendedor de humo. Es un corto, buscarlo, que es genial. Es una pena que se pueda coger, pero aquí tenéis el libro mágico para probar tus oposiciones. Ese, si lo compras, apruebas seguro. Es un libro que es una pasada. Además, como veis, está en doradito y se lee enseguida. Es una pasada. Este cachondeo que estoy haciendo ahora, y ojo, porque alguno podría decir, bueno, y este tío que está hablando, pues también se piensa que es que está dando... Sí, donde se consigue, dicen por ahí. Pues el problema es que sale mucho ahora en YouTube. Cuando te sale publicidad, como no tengo el YouTube este pagando, y ¿quieres ganar dinero? Somos la mejor academia de oposiciones del mundo. Somos súper buenos, no sé qué, no sé cuántos. Y tal, este marketing americano que viene de América, como la mayoría de las cosas, muy agresivo, ¿vale? Pues
Yo si en un libro o una persona necesita 4 páginas para decir lo importante que es y lo bueno que es y que es el mejor del mundo, a mí me hace abrir los ojos y mirar de manera más crítica a ese libro o a lo que tenga que venir. Incluso si es un vídeo, a veces directamente la paso. Porque es curioso, el que necesita hablar mucho de la libertad o el que necesita mucho decir que es el mejor, a veces no es lo que parece. Ahí lo dejo. Y para saber o no, simplemente os he dicho ahora algunos criterios. Y ahí viene todo lo que estamos hablando y juntando todo. Esa curación de contenidos. Cito aquí a Siemens, que lo aprendí cuando estudiaba el máster de Teach Learning, el de las teorías conectivistas. Todavía no estaba entonces tan desarrollado de las IAs, las inteligencias artificiales. Dice, el conocimiento surge de redes y nodos de información. Pero, ojo, porque no te puedes fiar ni de la IA. Me explico, ejemplo práctico. Yo siempre todo lo que digo, ejemplo práctico y lo he hecho o lo he trabajado. No cuento humo, ¿vale? Para hacer esta presentación, naturalmente tiré de todos los libros que habéis visto, de lo que yo ya sé, de una experiencia de hace poco. Yo tenía pensado una presentación y la cambié totalmente y me estoy adelantando un poco. Todo eso también entré en ChatGPT para preguntar algo. Pregunté lo de Canarias, si hay algún libro, si no sé qué, no sé cuántos, tal. Le dije que me referenciara correctamente según las normativas APA algunas de las citas que habéis visto anteriormente, porque te quita trabajo. Pero luego cogí yo el libro, ¿cuál era? No sé, uno de Blázquez o tal, y digo, voy a comprobar. Pues se había equivocado y los años de edición no eran los correctos, se los había inventado o no sé dónde los había cogido. Entonces entré y dije, perdona, ¿puedes revisar exactamente el año de edición de tal y cuál es la primera y la última edición y tal? Y dice, perdona, Alfonso, tienes razón. Tal, lo he comprobado y no sé qué, no sé cuánto, esto y tal. Y entonces me puso ya hasta el día y el mes y el año y tal, supongo que consultando a más fuentes y siendo un poco más acurado en su información. Pues esto, puedes hacer un trabajo, puedes hacer prepárate un tema para tus oposiciones, dile a ChatGPT que te prepare el tema para las oposiciones y compáralo con el que estáis haciendo. O con el primer tema, los que ya lleváis varios años, y me pongo yo de ejemplo, como empezasteis al último, cambia totalmente. Y le puedes poner el prompt, que es muy importante, esto de los prompts, que cuanto más lo sabes hacer, más bonito, más información, si aparte pagas, etcétera, sí. Súper a favor. Pero igual que en su momento se pensaba que Wikipedia era la panacea y también contiene información que no es correcta, con la IA te vas a encontrar lo mismo. Por eso, actitud crítica, contrastar fuentes, verificar la bibliografía citada y experiencias documentadas. Estas 3 cosas son esenciales a la hora de comprobar y que la bibliografía sea potente. Y, finalmente, el problema y la virtud de esa bibliografía en la era digital es que existe un peligro real de gente que es muy buena como influencers, pero si alguien no tiene publicaciones, pues publicaciones no de Instagram, publicaciones científicas, ni práctica docente probada, difunden opiniones y recomendaciones sin evidencias, estamos cayendo un poco en el cuñadismo o en sí, este puede ser muy majo o muy maja y tal, pero si queremos elegirlo, estas son las pastillas de Matrix, puedes elegir la que tú quieras. Pero yo lo siento mucho, pero yo prefiero a alguien de calidad contrastada. Sin decir nombres, una de estas personas que tienen un nombre muy comercial y que tiene no sé cuántos seguidores, recomendaba, anécdota, 3 libros y yo sí que había hecho el análisis que hago yo de autopsia de los libros, de puntos estrella y puntos tornillo. Y entonces le digo en un comentario en YouTube, perdona, este libro que has dicho esto y esto, ¿tú has mirado que en la página pasa esto? Ay, no, perdona, es que solo me he leído la portada y la contraportada. Pues yo no se lo dije, ya lo contesté, pero porque él mismo se había desenmascarado, pero este tío que está siguiendo más de 1.000 o 2.000 o 3.000 personas, que habrá algunos que se lo han comido y le estás vendiendo la moto. Y encima en lo que a mí me toca, que es educación física, que hay mucha gente, y volviendo al periodo arcaico, que ha luchado mucho para que esta profesión tenga prestigio, para que después acabe siendo
¿qué? ¿Una profesión de monitores que decíamos antes? No, la educación física es física, pero sobre todo es educación. Y para eso, y es una de las últimas hojas de este libro de Alicia, que hemos hecho este viaje, es importante que pase el tiempo. Y lo digo en positivo, porque cuando pasa el tiempo y a partir de ahí no dejáis de leer, de mirar, de actuar de manera crítica, de haceros vuestra bolsa de referentes, vuestra bolsa de editoriales que más o menos sabéis que pueden tener una calidad, pasa el tiempo y cambias. Y ese Carlos, o ese Juanmi, o ese Iván, o María, si miras para atrás, ha cambiado. Pero es que tiene que cambiar, porque significa que ha evolucionado y que dentro luego un día te sientas y, como pasa, te das cuenta que lo que te ha movido a evolucionar, como dice Alicia, es la curiosidad. Y la curiosidad, con el tiempo, te ayuda a descubrir mundos fantásticos donde coges de aquí a allá y juntas todos esos conocimientos y puedes crear. Porque, como decía Aragay, la creatividad se aprende. Esto que veis aquí ha sido el culpable de que yo cambiara toda no el fondo, pero sí la estructura y el viaje de Alicia. La semana pasada estuve en Madrid y fui al CaixaForum de allí de Madrid y visité una exposición que se llamaba Los Mundos de Alicia, porque iba con una personita y queríamos hacer cosas diferentes. Y también fuimos a un restaurante que está decorado así con cosas de Alicia, muy chulo. Y muchas de las fotos, la mayoría de las fotos, he quitado el fondo y tal, son fotos mías, de fotos de allí reales, de primeras ediciones del libro de Alicia en el País de las Maravillas, de tal. Lo del el gato de Cheshire que habéis visto es una copa del restaurante donde fuimos y esto engancha, y es una forma real de demostraros de cómo el ocio se puede convertir en pasión y en este caso en una ponencia que tenía que hablar de bibliografía y cómo lo hemos juntado y hilado y llegamos hasta aquí. Pues nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Esta última foto es la del restaurante donde estaba todo decorado con cosas de Alicia, los platos, las tazas. Espero que os haya gustado. Ah, una cosa, esperar, que había una escena postcrédito. Esta es la escena postcrédito. Este es el final del libro de Alicia, veis que es el mismo, ya lo hemos cerrado. Es un libro que es de estos con cosas para tocar y tal, de Alicia, es una versión y ahí la tenéis. Aquí tenéis otra versión un poco más infantil, pero también para enseñaros bibliografía del hilo conductor de la charla. Los QR son un poco regalos de esa escena postcrédito. Os he puesto uno de Rhythm Basket. ¿Os acordáis al principio que hablaba del Basket Beat de José María Aragay? Pues a partir de esa formación, mis compañeros Alejandro Badenes y Roberto Montán, unos especialistas en música y otro en educación física, crearon un producto, una formación que crea situaciones de aprendizaje súper chulas. Aquí tenéis desarrollado cómo crear esas situaciones de aprendizaje. Un trabajo de ellos, están ahí referenciados y la verdad que es espectacular. Luego os he puesto, que igual ya lo tenéis, el que os he comentado antes, el último trabajo, que es gratuito también, de Pérez Puello y Ortiguela, de la evaluación formativa y compartida. Esto es de hace nada también. Y finalmente, como no tenía los libros aquí para enseñaroslos, he puesto el QR de los enlaces a los vídeos donde explico detalladamente el libro de las competencias del profesor de educación física y el libro de lo que funciona en tus clases de educación física, que habéis visto la mano que salía por ahí y lo enseñaba, que un poco te da base sobre qué criterios tener a la hora de elegir una revista, otra o un artículo. Y con esto, ahora sí, yo me callo y el que quiera que pregunte. En lo que preguntan y piensan preguntas, yo he anotado por aquí un par de cositas. Lo primero, primera diapositiva de libros que pusiste, me parece espectacular porque es una bibliografía general que se podría incluir en cualquier tema, en cualquier supuesto y en cualquier programación. La primera que pusiste es la que empezaba con el libro de Una educación física para la vida. Un poco abarca todos los bloques o ejes temáticos que podría incluirse en cualquier tema y es como tan genérica que da igual el bloque del temario en el que estés, que es una bibliografía válida, mola un montón. Pues me parece espectacular, pero espectacular el hecho de buscar cualquier interés personal. O
sea, tu propuesta de utilizar los cómics deportivos como forma de abordar el plan lector del centro, eso es espectacular, porque en las bases de la convocatoria, uno de los indicadores que pone es cómo se trabaja el plan lector. En todos los centros, una de las cosas que nos suele molestar mucho es que me quiten horas de competencia motriz para trabajar en el plan lector, y la manera en la que lo has vinculado no solo es súper potente y me encanta, sino que da pie a que cada persona lo puede relacionar con su propia pasión lectora. Webgrafía. Tengo por aquí anotado que también hay que mencionar webgrafía. Yo siempre les he hablado del podcast de Esto no es Gimnasia y el de Ingrid Mosquera, que yo creo que nunca se los había mencionado en otra ocasión, y escuchándote hablar me vino a la mente, porque también son dos podcasts que dan pie a trabajar todas las temáticas que se nos puedan ocurrir. Que no se obsesionen con la bibliografía, porque si has trabajado en algún momento desde el punto de vista científico, sabes lo que es una bibliografía APA, pero pueden tener sentada gente en el tribunal que le importe lo mismo cómo esté referenciado, que no entienda si aquello está bien citado o no está bien citado. Entonces, que lo intenten hacer bien, pero que tampoco les obsesione. Dos cositas más y ya termino yo. Escuchándote acabo de recordar que hay personas que somos muy creativas y que la creatividad un poco lo que nos hace es estar todo el rato relacionando cosas que a priori parece que no están relacionadas. Y según nuestra personalidad, eso muchas veces lo que hace es que terminemos compartiendo. En tu caso, con Twitter, con X, con YouTube. Y yo lo que les quería recordar, que este año no lo he dicho nunca, que es que por favor que traten con cariño a la gente que comparte. Porque muchas veces el único feedback que tiene una persona que comparte en redes es una frase, un gracias, un hola, un estoy aquí al otro lado. O sea, simplemente que tú sepas que cuando estás compartiendo hay otra persona que te está escuchando, te motiva a seguir compartiendo. Entonces, que recuerden eso, que recuerden el agradecer de alguna manera a la gente que comparte cualquier tontería en redes, porque el simple hecho de saber que hay una persona al otro lado es lo que te motiva a seguir compartiendo. Si tú te sientes solo en las redes, vas a terminar por no compartir. Y referenciar, importante referenciar. De hecho, los vídeos de YouTube, todos están que se pueden reciclar y se pueden acortar y tal. Pero hay que referenciar a la persona que se ha pegado la currada, sea una editorial o sea una persona individual que se ha pegado la currada y ha empleado parte de su tiempo en hacer eso. Pues sí. Lo último que quería decir, a raíz del hilo conductor de toda la charla que nos has dado, ahora mismo estamos empezando a preparar o a pensar en las defensas de la programación. Y es algo que a lo mejor no se dan cuenta, pero el simple hecho de lo que has comentado al final, de por qué has buscado ese hilo conductor, o sea, el corazón y la pasión, que es lo que anoté por aquí, para finalizar la exposición. O sea, cuando tú compartes algo desde una pasión y desde una reflexión, eso se nota. Y da igual lo que sea, o sea, da igual que tu pasión sean los cómics o que tu pasión sean los instrumentos musicales, o sea, cuando tú le pones ese toque personal y eso se ve en lo que tú estás exponiendo, realmente eso es lo que cierra, creo yo, una exposición brillante. Si no, eso se queda como sin alma. No sé si me explico bien. Sí, sí. Además que, según lo que sea, bueno, yo soy así, a veces soy muy emocional. Entonces, se me nota incluso cuando lo cuento o en este final que surge un poco, porque es que es la realidad. A ver, si no hubiera ido a Madrid, pues a lo mejor hubiera tirado de otra cosa. Y eso cuando en una oposición, que es importante, por supuesto, sobre todo es que pensar, hay que ponerse en el punto de vista siempre del que tienes delante, que es un tribunal de determinadas personas que llevan no sé cuántas horas allí, que les han fastidiado su mes de julio, ¿vale? Menos al presidente, que se ha dedo porque es así legalmente, los otros son un sorteo. Y por mucho que les paguen un mes, no se le cuenta porque pagan tarde, ¿vale? Entonces, todos estos entresijos de las oposiciones, y ostras, también hay que ponerse en su lugar. Y todo eso se agradece. Por ahí dice María, que lo dejó escrito, que le obsesiona que las citas sean actuales. Yo creo que hay que tener un equilibrio, porque hay que tener una base, aparte de que sean actuales. Y las actuales es un poco, yo creo que es cuestión de gusto, o sea, que aporten algo, pero que te esté aportando algo a ti también, o sea, poner por poner. Dice María que puntúa que sean los últimos 5 años, ha puesto. No sé si Tiene es que así, haber de pero ambas. sí, porque hay algunos libros, como he referenciado, que
que son clásicos, pero son referentes y según el tema que sea, pues tienen que estar. Tú tienes que enseñar tu programación, sí, jugar a ese juego, pero te la tienes que creer tú porque debe ser real y debe ser desde esa parte emocional o debería de serlo. Tiene que ser rigurosa, por supuesto, y luego a lo mejor no es tu año, mil cosas. ¿Tienen más María, ¿tú decías preguntas? algo? Ha dicho No, algo, nada. pero no sé. Que a ver, qué suerte tenemos. Y si no, yo soy muy pesada, yo le suelo decir una frase a Alfonso, pero soy muy pesada, de vida solo hay una y oposiciones hay muchas. O sea, si no es esta, será la siguiente. Y luego, pues no sé cómo lo haces tú, pero cuando yo el primer año sí que fui a una academia en Valencia, me di unas bases sobre cómo eran los no sé cuántos puntos gatillo, no sé qué, no sé cuántos, siempre la introducción más o menos, tenía una introducción de una manera y tal, y son cosas que porque tienes que ir a saco, pum, 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 a rellenar. Eso me dio una base. Luego fui 2 años a un preparador, pero el segundo año ya hablé con él, porque ya confianza, digo, no voy a venir todos los días, voy a venir a esto a que me lo revises y tal, porque ya no es lo mismo el que ha venido de un principio y tal. Y el último año no fui a nadie, de todo lo que había hecho, me rehice yo. La parte tercera, pues se estructuraba como en 3 temas, tenía mucho de explicación y demostración práctica, de demostrar de lo que yo había hecho y se veía que sí, que había una base teórica potente, pero había una parte práctica que también estaba ahí junta y estaba muy potente. Eso es complicado exponerlo en el tiempo que dura la parte de escribir, pero si das con el año, pues sí que hay una diferencia y se tienen que juntar otros astros, pero el que la sigue la consigue, ¿eh? Bueno, pues si no tienen más preguntas, de todas maneras, si tienen alguna pregunta y les surge, me la pasan y yo la hago llegar. Muy bien. Voy a dejar de grabar antes de nada. Vale. Bueno, pues Dejo me de grabar, despido. quito la grabación por aquí, que Hasta ya la luego tengo. y gracias a todos. Adiós. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.